Durante los años previos al inicio de la guerra, la política de Hitler careció de una línea clara. En ciertos momentos el Führer buscó un acercamiento con Gran Bretaña, imaginando que una alianza con Londres le serviría como antesala para dirigir su ofensiva definitiva contra la Unión Soviética. Más tarde, sin embargo, cambió de perspectiva y prefirió anular cualquier peso británico en el continente, inclinándose por un ataque preventivo contra Francia. Para resguardar su flanco oriental, en caso de decidir golpear primero en Occidente, presionó a su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, a negociar con Polonia con la intención de forjar un pacto. Varsovia, consciente del riesgo que suponía cualquier roce con Stalin y sospechando, con razón, que Hitler solo quería transformar a Polonia en un estado subordinado, respondió con extrema cautela. Aún así, los dirigentes polacos incurrieron en un error grave por puro cálculo oportunista. En 1938, cuando Alemania penetró en los Sudetes, las tropas polacas aprovecharon para ocupar la región checoslovaca de Teschen, que reclamaban desde 1920 por motivos étnicos, y extendieron su frontera hasta los montes Cárpatos. Tal acción enfureció a Moscú y generó alarma en París y Londres. Esa autoconfianza excesiva en Varsovia terminó siendo funcional a los planes de Hitler. Con el tiempo se evidenció que el proyecto polaco de conformar un bloque centroeuropeo capaz de contener la expansión alemana, al que llamaban Tercera Europa, no pasaba de ser una ilusión. El 8 de marzo de 1939, pocos días antes de enviar a sus tropas a ocupar Praga y terminar con lo que quedaba de Checoslovaquia, Hitler comunicó a sus mandos militares su propósito de destruir a Polonia. Afirmaba que de esa manera Alemania podría apropiarse de los recursos polacos y ampliar su control hacia el corazón de Europa Central. Estaba convencido de que debía someter a Polonia por medio de la fuerza, no mediante pactos diplomáticos, antes de lanzar su ofensiva en el frente occidental. En esa ocasión también manifestó su intención de enfrentarse a lo que llamaba la democracia judía de los Estados Unidos. El 23 de marzo, las fuerzas alemanas ocuparon el territorio lituano de Memel para incorporarlo a Prusia Oriental. Hitler decidió acelerar sus planes bélicos porque temía el ritmo de rearme de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, no dio importancia a las declaraciones de Chamberlain del 31 de marzo en la Cámara de los Comunes, donde garantizaba apoyo militar a Polonia. El 3 de abril, Hitler impartió a sus generales la orden de preparar la operación Caso Blanco, es decir, la invasión de Polonia que debía estar lista para ejecutarse a finales de agosto. Chamberlain, profundamente anticomunista, desconfiaba de cualquier acercamiento a Stalin y sobrevaloró la capacidad defensiva de los polacos. No consiguió articular a tiempo una alianza sólida que frenara la expansión alemana en Europa Central y en los Balcanes. En realidad, las promesas británicas a Varsovia implicaban, de manera tácita, dejar fuera de ese bloque a la Unión Soviética. Para Hitler, alcanzar un entendimiento con Stalin era la clave que le permitiría iniciar su ofensiva, primero contra Polonia y después contra Francia y Gran Bretaña, aun en el caso de no contar con aliados formales. El llamado Pacto de Acero, firmado con Italia el 22 de mayo, tenía escasa relevancia, ya que Mussolini consideraba que su nación no estaría en condiciones de librar una guerra hasta 1943. Hitler, en cambio, confiaba en su intuición de que Londres y París retrocederían y no cumplirían sus garantías si Alemania atacaba a Polonia. La maquinaria propagandística del Tercer Reich se intensificó contra los polacos, presentándolos como los responsables de la agresión que en realidad se preparaba contra ellos. Paralelamente, Hitler se aseguró de bloquear cualquier posibilidad de negociación diplomática de último minuto, pues no estaba dispuesto a que se repitiera la experiencia de verse privado de un conflicto bélico a cambio de concesiones inesperadas. Para convencer a la opinión pública alemana de la necesidad de una guerra contra Polonia, Hitler recurrió sin titubeos al resentimiento que persistía desde la Primera Guerra Mundial. Recordó a su pueblo que Varsovia había recibido Prusia Occidental y parte de Silesia tras el odiado Tratado de Versalles. La cuestión de la ciudad libre de Danzig y del corredor polaco, que mantenía separada Prusia Oriental del resto del Reich, fue presentada como una afrenta intolerable. Danzig y el corredor polaco, la excusa perfecta.
Durante los primeros meses de 1939, mientras en Europa persistía una calma superficial, el régimen nazi puso el foco en una estrecha franja que cortaba la continuidad territorial entre el centro de Alemania y Prusia Oriental. Esta separación, impuesta por el Tratado de Versalles, no solo dividía regiones, sino que alimentaba un discurso de agravio y despojo que se propagaba en todos los niveles del aparato ideológico nazi. En esa misma zona se encontraba Danzig, una ciudad con mayoría de población alemana, administrada internacionalmente desde el fin de la Gran Guerra, pero atada comercialmente a Polonia. Con el tiempo, se convirtió en el epicentro del esfuerzo propagandístico y estratégico del Tercer Reich. La táctica de Berlín fue presentar el caso de Danzig como una cuestión urgente de justicia nacional. Aunque se hablaba oficialmente de buscar soluciones diplomáticas, los periódicos afines al régimen inundaban sus páginas con titulares alarmistas, relatos manipulados y acusaciones sobre supuestos maltratos a ciudadanos germanos. La intención no era solo construir un argumento para una futura agresión, sino también preparar a la población alemana para aceptar como legítimo cualquier acto extremo que se presentara como defensivo. En simultáneo, la diplomacia nazi operaba en los márgenes de la legalidad. En marzo, mientras se conmemoraba la toma de Checoslovaquia, el gobierno de Hitler presentó a Varsovia una propuesta formal que exigía la anexión de Danzig y la construcción de un corredor terrestre bajo control alemán. Esta franja, esencial para el acceso marítimo de Polonia, no podía ser cedida sin renunciar a la soberanía nacional. Aunque presentada como una oferta bilateral, el documento estaba redactado para que fuera imposible de aceptar sin humillación. Y así ocurrió. Polonia se negó. Ese rechazo fue el detonante para escalar la confrontación. A partir de abril, en Berlín se discutían planes cada vez más directos para imponer sus objetivos sin desatar una reacción inmediata de Francia o el Reino Unido. La guerra ya no era una posibilidad distante. Se organizaban reuniones, se ajustaban discursos y se afinaban los preparativos logísticos. Cada comunicado oficial mencionaba provocaciones polacas, cada imagen mostraba supuestos abusos y cada declaración buscaba posicionar a Alemania como víctima. Dentro de Danzig, la situación evolucionaba en línea con esta narrativa. Con el respaldo del Reich, las autoridades locales comenzaron a actuar como si la ciudad ya fuera parte de Alemania. Se removieron símbolos polacos, se expulsaron funcionarios no alineados y se organizaron actos públicos con estandartes nazis. Aunque formalmente la ciudad seguía bajo mandato internacional, en la práctica ya funcionaba como una extensión del Reich. Las protestas de Varsovia en foros diplomáticos solo obtuvieron respuestas vacías. Durante junio y julio, la presión se volvió más evidente. Se desplegaron unidades cerca del corredor polaco, se ejecutaron ejercicios militares de gran escala y se enviaron emisarios a distintas capitales extranjeras para asegurar que cualquier futura intervención sería presentada como una respuesta forzada. Era un plan de doble vía: preparar a la población alemana para una guerra legítima y al mismo tiempo disuadir a las potencias de intervenir. Desde Varsovia, el liderazgo político optó por mantener la línea de firmeza sin evaluar del todo sus consecuencias. Ceder en ese momento implicaba validar las demandas de Berlín y debilitar su propia posición regional. Aunque se recibieron mensajes desde las potencias occidentales asegurando su interés en evitar otra anexión forzada, las señales eran ambiguas y cambiaban según el canal. Los diplomáticos polacos detectaban contradicciones entre los gestos públicos y las conversaciones privadas, pero aún así se mantuvo la expectativa de que cualquier avance alemán sería respondido. Esa lectura incompleta de la situación externa no alteró el rumbo del gobierno, que continuó tomando decisiones bajo la premisa de que una invasión aún podía evitarse si se sostenía la presión por algunos días más. El aparato de propaganda del régimen redobló su actividad. Desde emisoras ubicadas en Prusia Oriental y en Danzig, se transmitían a diario relatos sobre atropellos cometidos por funcionarios polacos, detenciones injustificadas, restricciones económicas, agresiones. Estos relatos eran reproducidos por la prensa oficial y repetidos en mítines, escuelas y organizaciones juveniles. En cada rincón del Reich se repetía una consigna: Danzig debe volver a casa. Al llegar a los últimos días de agosto,
El clima era de máxima tensión. Aunque aún no había estallado el conflicto, se reportaban choques menores casi todos los días en la frontera, disparos, sabotajes, movimientos militares ambiguos. Muchos de estos incidentes eran generados deliberadamente para aumentar la presión y crear la sensación de que una reacción alemana era inevitable. El tiempo se había convertido en una herramienta política. Cada día sin respuesta internacional reforzaba la idea de que el Reich podía avanzar sin enfrentar consecuencias reales. Fue entonces cuando se ejecutó uno de los montajes más oscuros del régimen nazi, el incidente de Gleiwitz. En la noche del 31 de agosto, un grupo de agentes de las SS, disfrazados de insurgentes, irrumpió en la emisora de radio de esa ciudad situada en la Alta Silesia. Llevaban preparado un mensaje corto en polaco que fue transmitido parcialmente, en el que se proclamaba: «Atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas». Pero eso no fue todo. Para reforzar la farsa, los agentes arrastraron hasta allí a un campesino llamado Franz Honiok, arrestado el día anterior por su pasado nacionalista. Lo habían drogado, vestido con un uniforme militar polaco, y una vez en el lugar lo ejecutaron de un disparo. Su cadáver fue dejado a la vista para que sirviera como prueba fotográfica del supuesto ataque. Esta operación, parte de un plan más amplio denominado Operación Himmler, tenía como objetivo construir una justificación inmediata para la ofensiva ya decidida. Hitler no necesitaba una agresión real. Le bastaba una escena montada, una voz emitida por radio y un cuerpo uniformado en el suelo para sostener la narrativa de que Alemania solo se defendía. Danzig, que había sido presentado como símbolo de injusticia, se transformó en el detonante. El corredor polaco dejó de ser solo una cuestión territorial para convertirse en la línea divisoria entre diplomacia fallida y guerra declarada. Aunque todos sabían lo que se avecinaba, casi nadie actuó. Mientras Europa dudaba, Berlín ya había decidido. La chispa estaba encendida, solo faltaba dejarla caer. Traicionados por Occidente. Polonia sin aliados. Mientras los dirigentes polacos se convencían de que la presión alemana podría frenarse con gestos firmes, en los despachos de Europa las señales eran otras, más sutiles y peligrosas, donde el verdadero rumbo se definía sin disparos y sin aplausos. En Londres y París se repetían promesas de apoyo que no siempre coincidían con los movimientos reales, mientras en Berlín se afinaban los últimos detalles para evitar que una guerra con Polonia se convirtiera en un conflicto inmediato contra las potencias del oeste. Fue en ese terreno ambiguo donde se tejió el paso final hacia la catástrofe. A pesar de la tensión creciente en torno a Danzig y al corredor, la postura de las potencias europeas se mantuvo contenida en gestos diplomáticos sin medidas concretas. Mientras Berlín avanzaba en sus planes con total autonomía, los círculos políticos polacos interpretaban las señales extranjeras como garantías implícitas de respaldo, convencidos de que cualquier intento de anexión provocaría una respuesta inmediata. Sin embargo, esa percepción descansaba más en la reiteración de promesas formales que en evaluaciones reales de disposición militar, y en Varsovia se evitaba cuestionar la solidez de esos compromisos, incluso cuando las señales de distanciamiento comenzaban a ser evidentes. A lo largo del verano, mientras Hitler aceleraba sus órdenes internas, las negociaciones con Moscú avanzaban por un camino diferente. Hasta entonces, la Unión Soviética había mantenido su distancia respecto a Berlín, pero también se mostraba escéptica con París y Londres. Las conversaciones que intentaban sumar a Stalin a un acuerdo conjunto para frenar a Alemania estaban marcadas por la desconfianza mutua, la lentitud de los delegados británicos y la negativa occidental a aceptar algunas exigencias soviéticas sobre zonas de influencia. Moscú no quería entrar en una guerra sin garantías concretas y tampoco confiaba en la voluntad real de Francia y el Reino Unido de oponerse de forma inmediata al régimen nazi. En ese contexto, Hitler ofreció lo que las potencias occidentales no habían querido ceder: una división clara de territorios en caso de conflicto. El acuerdo se concretó rápidamente y sin testigos externos. A fines de agosto, Alemania y la URSS firmaron un pacto que sorprendió al mundo, pero que para ambos tenía una lógica directa. El Tratado de No Agresión sellaba una tregua entre dos sistemas opuestos,
Pero lo más importante estaba en el documento adicional, reservado, donde se trazaban las líneas de reparto de Europa Oriental. Según ese arreglo, Polonia quedaría partida en dos. Los países bálticos serían absorbidos por Moscú, y Berlín tendría vía libre para avanzar hacia el oeste. En Varsovia, la noticia fue un golpe inesperado. Hasta entonces, las autoridades polacas habían considerado que la URSS sería, como mínimo, un obstáculo para Hitler, no un aliado circunstancial. Los intentos de obtener información directa de Moscú no dieron resultados claros y las respuestas británicas fueron ambiguas. La percepción de aislamiento aumentó, pero las decisiones principales ya estaban tomadas. Las tropas seguían concentrándose en la frontera. Los discursos oficiales insistían en la unidad nacional y la posibilidad de retirarse de Danzig o aceptar alguna fórmula de compromiso ya no estaba sobre la mesa. El camino de la firmeza era el único que se mostraba posible, aunque se basaba en una red de creencias que no se sostenía por hechos. Desde el punto de vista militar, los mandos franceses sabían que no estaban preparados para una ofensiva inmediata, y el Reino Unido no tenía capacidad para desplegar fuerzas con rapidez. Aún así, los compromisos asumidos por ambos gobiernos ante Polonia seguían repitiéndose en la prensa y en los canales diplomáticos. Se hablaba de apoyo total, de honor compartido y de consecuencias graves para cualquier agresor, aunque al mismo tiempo se evitaban acciones concretas que pudieran desencadenar una guerra sin retorno. La esperanza, no dicha pero presente, era que Hitler diera marcha atrás o que alguna negociación de última hora abriera una salida. En Berlín, esa ambigüedad fue interpretada como debilidad. Hitler contaba con que Francia y Reino Unido no iniciarían una respuesta inmediata si él se limitaba a atacar Polonia, y el pacto con Moscú reforzaba esa percepción. Por eso dio la orden final de preparación para la invasión, fijando una fecha concreta y estableciendo que, en caso de reacciones adversas, los contactos diplomáticos se usarían para ganar tiempo. Todo indicaba que el enemigo directo no era París ni Londres, sino Varsovia, y que cualquier resistencia sería breve si el ataque se hacía con rapidez y fuerza desbordante. En los días previos a la ofensiva, las embajadas trabajaron al límite. Se enviaron cartas, se organizaron reuniones urgentes y se pronunciaron advertencias públicas que buscaban frenar el ataque sin ceder en apariencia. Polonia seguía esperando una señal fuerte que nunca llegó, mientras el gobierno británico discutía escenarios internos y el gabinete francés evaluaba sus opciones sin encontrar una salida clara. La situación se había estrechado tanto que cualquier paso parecía conducir a un punto sin retorno, pero nadie quería ser el primero en mover ficha de verdad. En Moscú, el pacto firmado se aplicaba con precisión. Mientras la prensa soviética guardaba silencio sobre el acuerdo con Berlín, los preparativos militares en la frontera occidental se intensificaban, con la mirada puesta en el mapa que ya estaba acordado, aunque no lo supieran los ciudadanos. La cooperación tácita con Alemania no implicaba simpatía, sino conveniencia. Stalin consideraba que ganaría tiempo, que evitaría un choque inmediato con Occidente y que ampliaría su zona de control sin tener que disparar primero. En ese cálculo frío, Polonia era un obstáculo temporal que podía desaparecer sin necesidad de intervención directa al comienzo. Las garantías ofrecidas a Varsovia en los meses previos, sobre todo las británicas, fueron interpretadas por los polacos como compromisos firmes, casi automáticos. En realidad, ni Francia ni el Reino Unido habían definido un mecanismo concreto para intervenir de inmediato. El mensaje político de respaldo total no se correspondía con la capacidad operativa ni con la voluntad real de entrar en una guerra total por Danzig. Así, mientras los discursos en Londres y París insistían en la firmeza, los generales sabían que no habría ataque occidental durante las primeras semanas y que Polonia enfrentaría sola el primer embate. Aún con esa información disponible en ciertos círculos, en Varsovia no se modificaron las decisiones centrales. Se mantuvo la idea de que resistir algunos días bastaría para que las potencias aliadas intervinieran y que el país no podía ceder territorio sin comprometer su soberanía. La idea de una retirada táctica o de un acuerdo temporal con Berlín fue descartada por razones políticas, estratégicas y simbólicas. El resultado fue que, cuando los tanques cruzaron la frontera, el país estaba solo, atrapado entre un enemigo abierto y otro que aún no había mostrado sus cartas. Así se cerró el tiempo de los discursos
y se abrió el de las armas. Todo lo que pudo haberse dicho en oficinas, reuniones y telegramas quedó enterrado por el estruendo de los motores y los disparos. Polonia entró en guerra sin saberlo del todo, creyendo que aún quedaban días para negociar, sin imaginar que el terreno ya había sido repartido en secreto y que los compromisos más repetidos eran, en realidad, solo palabras que flotaban en un mundo donde el silencio había sido más fuerte que los gritos de advertencia. El amanecer del terror, así empezó el 1 de septiembre de 1939 a las 4:30 de la madrugada, en las inmediaciones de Danzig, un acorazado alemán disparó sin previo aviso contra una guarnición polaca en la península de Westerplatte, iniciando el ataque con andanadas de artillería que estremecieron la costa. Al mismo tiempo, unidades mecanizadas atravesaban la frontera por distintos sectores en plena oscuridad, ejecutando un despliegue sincronizado que tenía como prioridad tomar puntos clave antes del amanecer. Estaciones de tren, cruces estratégicos y depósitos fueron los primeros objetivos. En paralelo, aviones sobrevolaban zonas habitadas, provocando cortes de energía y daños materiales que paralizaron los servicios esenciales, contribuyendo a crear una atmósfera de caos. No hubo declaración oficial, ni ultimátum, ni advertencia previa. La acción fue tan rápida y dispersa que, durante los primeros momentos, muchas autoridades polacas creyeron estar ante incursiones limitadas. Pero a medida que llegaban los informes desde distintas regiones, se confirmaba que no era un incidente aislado, sino una ofensiva coordinada que se expandía en varios frentes al mismo tiempo. En varias localidades cercanas al límite occidental, los habitantes se levantaron al escuchar estallidos y ráfagas que venían desde distintos puntos. Algunos se asomaron creyendo que se trataba de ejercicios, otros huyeron sin saber hacia dónde. Pequeños grupos de soldados polacos intentaban bloquear algunos accesos, pero el paso de los vehículos enemigos era rápido y constante. Las rutas estaban marcadas desde antes y los alemanes llegaban por zonas que no estaban protegidas. En el sur, atravesaron pasos montañosos sin resistencia, al tiempo que desde la cadena de mando alemana se emitían informes sobre el avance en distintos sectores. En Berlín se difundió un mensaje oficial que justificaba la operación como una reacción forzada. En realidad, el despliegue había sido preparado con antelación, siguiendo una secuencia planificada que no dejaba margen de error. Apenas salió el sol, varias ciudades polacas ya estaban bajo presión, entre ellas Cracovia, que sintió el rugido de las aeronaves sobrevolando su espacio con trayectorias rectas como si buscaran demostrar que podían hacerlo sin oposición, y en Varsovia, la capital, el ambiente se volvió denso y cargado, donde las sirenas comenzaron a sonar con intensidad creciente mientras los habitantes intentaban entender lo que estaba pasando, ya que la información oficial tardó en llegar, y durante un buen rato las radios transmitían música o programas normales, hasta que, poco después de las 6 de la mañana, el gobierno confirmó que el país estaba siendo atacado por Alemania desde distintos frentes y ordenó a todas las unidades movilizadas tomar sus posiciones, mientras desde los micrófonos se pedía a la población mantener la calma, aunque ya muchos sabían que esa calma no volvería pronto, porque los ruidos de la artillería y los aviones no se detenían. En las estaciones de tren, cientos de personas se amontonaban para intentar viajar hacia el este, alejándose del frente occidental, donde los primeros trenes fueron desviados o cancelados por seguridad, mientras que en algunos pueblos más pequeños ni siquiera hubo tiempo de huir, ya que los tanques y vehículos blindados aparecieron de forma tan rápida que tomaron el control sin encontrar oposición, y en esos lugares los primeros civiles comenzaron a ser víctimas colaterales entre disparos cruzados, derrumbes o simplemente por estar en el lugar equivocado, mientras los mandos polacos intentaban reorganizarse ante un ataque que no seguía una línea recta, sino que avanzaba por ejes distintos, desbordando las defensas fijas y concentrándose en cortar las rutas de comunicación entre las ciudades principales, donde cada minuto que pasaba significaba la pérdida de otro enclave estratégico. A las 8 de la mañana ya se hablaba de múltiples enfrentamientos en zonas como Tuchola, Mokra o Moawa, donde algunas unidades polacas ofrecieron resistencia inmediata, causando algunas bajas a las fuerzas invasoras, aunque la diferencia de medios se hacía visible desde el primer choque,
ya que mientras los defensores usaban caballería o cañones anticuados, del otro lado llegaban columnas con apoyo aéreo constante, coordinación por radio y refuerzos cercanos. Por eso en algunos sectores el avance fue más lento, pero no se detuvo, y hacia las 10 de la mañana varios aeródromos polacos ya habían sido bombardeados, dejando fuera de combate parte de la aviación nacional sin haber despegado siquiera, lo que generó aún más dificultad para organizar una defensa aérea eficaz. Mientras en la radio oficial se informaban los primeros comunicados militares con tono firme, describiendo que el país resistiría y no cedería ante la agresión. En Danzig, el ambiente previo al ataque había sido moldeado por semanas de propaganda, expulsiones y gestos de desafío al mandato internacional. El control alemán se consolidó rápidamente con el respaldo de unidades locales, mientras la Marina aseguraba los accesos estratégicos y los símbolos polacos desaparecían sin necesidad de una confrontación abierta. La acción fue parte de una operación más amplia, donde los bombardeos y la ocupación simbólica iban de la mano. Esa misma fórmula, ya probada en otros territorios, generó entre la población una sensación de inevitabilidad. En las localidades aún no alcanzadas por el avance, los relatos de desplazados, el ruido lejano de explosiones y las noticias parciales alimentaban una ansiedad creciente que debilitaba cualquier intento de resistencia espontánea. A mediodía, el presidente polaco y los altos mandos militares ya estaban reunidos intentando decidir las próximas medidas, mientras desde París y Londres se multiplicaban las llamadas diplomáticas, y aunque aún no se había hecho una declaración formal de guerra contra Alemania por parte de las potencias occidentales, ya se hablaba de consecuencias graves, mientras los gobiernos intentaban confirmar si la invasión era total o parcial, si se trataba de una maniobra temporal o de una campaña extensa. Pero en el terreno no había duda de lo que estaba ocurriendo, porque los trenes militares seguían avanzando por líneas férreas ocupadas, los camiones de suministros llegaban sin pausa y los mapas de operaciones del ejército alemán indicaban que no se trataba de una provocación limitada, sino del inicio de una operación completa que tenía como objetivo desarticular la estructura defensiva del país en menos de una semana. A lo largo de esa tarde, los enfrentamientos continuaron en distintos sectores. Mientras las comunicaciones se hacían cada vez más complicadas, los mensajes tardaban en llegar o se perdían entre interferencias, los mandos locales empezaban a tomar decisiones autónomas porque no podían esperar órdenes desde el centro. Y en ese desorden muchas unidades quedaron aisladas, atrapadas entre dos columnas enemigas o rodeadas sin saberlo, lo que llevó a rendiciones prematuras, desplazamientos caóticos y también a enfrentamientos desesperados, donde ya no se trataba de frenar al invasor, sino de resistir el mayor tiempo posible hasta reorganizarse, mientras desde el otro lado las divisiones continuaban su marcha sin pausa, capturando arsenales, estaciones de tren y puntos de observación, siempre con la ventaja de decidir el ritmo, el momento y la dirección del siguiente paso. Tormenta de hierro. Tanques, Stukas y colapso polaco. El segundo día de septiembre amaneció con columnas de blindados avanzando sin pausa por carreteras polvorientas, cruzando pueblos destruidos y campos despejados. Las formaciones alemanas no se detenían a consolidar posiciones, solo seguían su curso hacia el este, conectadas por una cadena continua de vehículos ligeros, camiones con infantería y secciones de artillería autopropulsada. Desde el cielo, el ruido de los motores en picado se escuchaba incluso antes de que los proyectiles impactaran, y los escuadrones de bombarderos tácticos sembraban el pánico en cada punto donde se reunía una resistencia improvisada. En esa primera semana, la combinación de rapidez y precisión aérea rompió todos los esquemas previstos por los defensores, que no podían mantener contacto entre unidades ni reorganizar líneas de contención. A medida que las fuerzas motorizadas empujaban por las rutas principales, muchas guarniciones quedaban rodeadas sin haber disparado un solo tiro. En los centros de mando alemanes, el avance se registraba como una secuencia fluida sin interrupciones. Las unidades no seguían un eje fijo, sino que modificaban sus rutas según el terreno y la situación inmediata. En varios sectores, las líneas polacas desaparecían del mapa antes de ofrecer resistencia, dejando amplias zonas abiertas.
Los informes recogidos indicaban que muchas formaciones del enemigo actuaban de forma aislada, sin saber dónde estaban sus propias reservas ni desde dónde podía llegar el próximo ataque. Las acciones aéreas se centraban en cortar accesos logísticos y sembrar confusión en los puntos de reorganización, dificultando cualquier contraorden. En lugar de consolidar zonas conquistadas, las fuerzas alemanas priorizaban la velocidad. Cuando se detectaba una defensa sólida, no se insistía, se la rodeaba o se la dejaba atrás. Lo importante no era ocupar, sino continuar. Esa lógica rompía con los esquemas tradicionales y anulaba cualquier posibilidad de recuperación táctica por parte del mando polaco. El día 3 de septiembre, mientras la atención internacional se concentraba en los anuncios de guerra de Francia y Reino Unido, las divisiones alemanas seguían cruzando ríos sin oposición real. Las estructuras defensivas que Polonia había levantado en la frontera occidental se habían vuelto inútiles al no haber frenado el avance inicial. En ese momento, los Stukas pasaron a operar casi sin restricciones, lanzando ataques repetidos sobre tropas en retirada y sembrando el caos en el tráfico militar. En varios sectores, los batallones de caballería polaca fueron sorprendidos en campo abierto sin posibilidad de refugiarse. Algunos intentaron reagruparse en los bosques, pero la aviación ya conocía los puntos clave de reunión y actuaba con antelación. No había tregua ni pausa. Los aviones volvían una y otra vez a los mismos blancos hasta que quedaban en silencio. Las columnas mecanizadas alemanas, muchas veces sin cobertura directa, se internaban a velocidad constante en el interior del país, encontrando pueblos vacíos y rutas despejadas. No necesitaban limpiar las zonas conquistadas porque el objetivo no era ocupar, sino seguir avanzando. La coordinación entre unidades se mantenía gracias a una red de mensajeros en motocicletas y vehículos ligeros que iban y venían sin descanso. Desde el alto mando alemán, el impulso era no detenerse por ningún motivo. Eso implicaba dejar a los lados de la ruta focos de resistencia sin eliminar, algo que en campañas anteriores hubiera sido impensable. Pero en esos días se confirmaba que esa táctica funcionaba. Al dejar atrás a los rezagados, el frente se volvía más confuso para el enemigo, que ya no sabía dónde estaban los puntos críticos. El mando polaco ya no lograba dirigir lo que ocurría en el terreno. Las conexiones logísticas estaban fracturadas en varios tramos, las órdenes tardaban en llegar o no lo hacían, y algunas divisiones se movían sin coordinación central. Los puestos defensivos destinados a frenar blindados no seguían ningún criterio estratégico, y los pocos efectivos bien posicionados quedaban aislados tras el primer impacto. En varias regiones, las unidades alemanas irrumpían sin previo aviso, recogían suministros y continuaban su marcha sin detenerse. No seguían una dirección predecible, lo que hacía imposible montar una respuesta antes de que todo quedara rebasado. El caos se extendía en las zonas posteriores a las líneas de combate. Caravanas de desplazados, soldados malheridos y patrullas dispersas llegaban a pueblos donde nadie sabía qué ocurría. Los intentos de rehacer el control territorial eran inútiles porque el frente ya no existía como tal. Las columnas enemigas no avanzaban en bloque, sino en trayectos independientes que alteraban cualquier intento de previsión. Mientras unos destacamentos llegaban con antelación a puntos clave, otros tomaban desvíos inesperados. Esa fragmentación mantenía el ritmo de avance y anulaba cualquier estrategia defensiva organizada. Cuando parecía que una zona resistía, el ataque llegaba por un flanco desprotegido o desde el aire. Para el 5 de septiembre, varias ciudades centrales ya estaban al alcance del enemigo, sin que hubiera ocurrido una confrontación frontal. Funcionarios civiles escapaban sin dar parte y los nudos ferroviarios quedaban bloqueados por trenes abandonados o bombardeados. Algunas unidades que aún se desplazaban eran detenidas antes de completar su ruta. En ciertas zonas, la artillería alemana actuaba con una precisión que solo podía explicarse por exploración previa del terreno. En las afueras de Lodz, un grupo polaco intentó montar una operación de retención, pero fue atacado por fuego cruzado antes de iniciar el avance. Los tanques enemigos, al conocer bien la región, optaban por caminos menos transitados para sorprender desde zonas no vigiladas. Durante el sexto y séptimo día, los mandos polacos ya hablaban de repliegue general hacia el este, pero muchos sectores no lograban moverse porque estaban aislados.
En algunos casos, los jefes de unidad recibían órdenes contradictorias o sin sentido, mientras los informes hablaban de pérdidas de contacto completas con divisiones enteras. En el sur, la resistencia en zonas montañosas intentó frenar a los vehículos ligeros con obstáculos naturales, pero fueron superados por unidades que se desviaron y atacaron por la retaguardia. La idea de formar un segundo frente de defensa quedaba descartada porque no había tiempo ni medios. Mientras tanto, los alemanes ocupaban puntos clave como depósitos, cruces fluviales y antenas de radio, sin necesidad de enfrentar combates prolongados. El 8 de septiembre, Varsovia se encontraba casi cercada. Las fuerzas enviadas para reforzar su defensa apenas lograban llegar, mientras otras quedaban atrapadas en rutas ya tomadas o intransitables. Desde dentro, las autoridades buscaban organizar una resistencia urbana sin información clara sobre los movimientos enemigos. El avance alemán había sido demasiado rápido, y lo que quedaba del sistema defensivo empezaba a disolverse sin posibilidad de respuesta coordinada. La semana había comenzado con ataques sorpresivos y había terminado con la mitad del país fuera de control. En solo 7 días, la combinación de tanques rápidos, aviación táctica y mando flexible había desbordado cualquier previsión. El ejército alemán no había necesitado ocupar todo lo que cruzaba. Solo había que avanzar. En ese punto, lo que vendría después ya no dependía de líneas defensivas, sino de una realidad imposible de revertir. El enemigo no tenía tiempo para reorganizarse y cada nuevo intento quedaba aplastado antes de empezar. Sin poder detenerlos, un ejército polaco superado en todo. Las formaciones polacas desplegadas en las zonas del sur y el norte no lograban conectar entre sí. En el centro del país, las divisiones estaban mal posicionadas y no tenían instrucciones claras. Algunas unidades, como las del grupo de ejércitos Prusy, no se encontraban aún completamente movilizadas cuando fueron alcanzadas de lleno por los ataques enemigos. Esta agrupación, pensada como fuerza de reserva, nunca llegó a operar de forma unificada y sus regimientos fueron empujados hacia distintos puntos sin coordinación ni respaldo aéreo. A lo largo de esa semana, los planes que estaban sobre el papel dejaron de tener sentido frente a una ofensiva que no daba tregua ni seguía los patrones esperados. En la zona norte, las unidades polacas no lograron detener el empuje enemigo. Hubo intentos de resistencia en distintos puntos, pero los bombardeos iniciales desorganizaron toda respuesta. Algunas formaciones quedaron sin capacidad de maniobra antes siquiera de abrir fuego. Los oficiales buscaban reagrupar tropas, pero muchas rutas estaban bloqueadas y otras ya habían sido ocupadas. El repliegue se volvía confuso, con caminos llenos de soldados aislados, personal no combatiente y transportes inutilizados. La descoordinación se extendía a medida que los puntos de encuentro quedaban fuera de alcance. Mientras tanto, en el sur del país, las fuerzas destinadas a defender las regiones montañosas enfrentaban dificultades parecidas. Las unidades en Cracovia y en los alrededores de Katowice estaban dispersas, mal abastecidas y sin contacto regular con el alto mando. Algunos regimientos se quedaron esperando refuerzos que nunca llegaron, mientras otros se desplazaron hacia zonas que ya habían sido atravesadas por unidades enemigas. El mando polaco intentaba reaccionar, pero la falta de visibilidad real sobre la situación general hacía imposible tomar decisiones coherentes. Sin medios de transporte modernos, era imposible responder al ritmo vertiginoso de las columnas alemanas. Muchas unidades se movían en trenes que quedaban varados tras los bombardeos o avanzaban por caminos de tierra donde los vehículos fallaban con frecuencia. Ante ese escenario, los mandos tomaban decisiones sobre la marcha, guiados por lo poco que podían observar. La situación empeoraba porque las rutas de enlace estaban fragmentadas y los mensajes tardaban en circular, lo que obligaba a los jefes regionales a actuar con autonomía en un entorno cada vez más caótico. En el lado político, los mensajes de apoyo del exterior no se acompañaban de ninguna acción real. Aunque Francia y Gran Bretaña habían declarado la guerra, no se inició ninguna ofensiva efectiva en el oeste. El mando polaco seguía esperando que se abriera un segundo frente, pero al ver que pasaban los días sin cambios, los ánimos empezaron a apagarse. Aún así, se ordenó resistir en todos los puntos posibles, aunque las posibilidades de éxito se reducían a cada hora que pasaba.
Las decisiones del alto mando se tomaban sin tener un cuadro claro de la situación y muchas órdenes quedaban desactualizadas al momento de llegar a sus destinatarios. Las fuerzas aéreas polacas, muy reducidas y con pocos aviones operativos, no lograban cubrir todos los frentes. La mayoría de los aparatos estaban siendo usados para observación o para misiones puntuales sin gran efecto. Los pilotos no contaban con pistas de despegue seguras y los ataques enemigos sobre las bases obligaban a moverse de un lugar a otro sin descanso. En tierra, las defensas antiaéreas eran escasas y se concentraban en algunas ciudades, sin poder proteger a las columnas en movimiento. La superioridad enemiga en el aire hacía que cualquier traslado fuera una tarea arriesgada. Las unidades que intentaban establecer una nueva línea de defensa eran interrumpidas antes de terminar su despliegue. En algunas ocasiones, cuando lograban frenar momentáneamente un avance, eran flanqueadas por otras formaciones que aparecían desde direcciones no previstas. En zonas rurales, los caminos no estaban preparados para soportar el paso constante de tropas y muchas posiciones quedaban aisladas sin rutas de abastecimiento. En varias localidades, los oficiales decidieron mantenerse en su lugar sin esperar órdenes, mientras otros grupos simplemente se disolvían en medio del movimiento constante. A lo largo del país, la falta de reservas organizadas impedía enviar refuerzos a los puntos críticos. Las nuevas incorporaciones no alcanzaban a llegar a los frentes y eran reubicadas antes de entrar en combate. Los hombres recién movilizados se reunían en depósitos de reclutamiento que no tenían equipos suficientes, y en algunos casos se les asignaban misiones sin entrenamiento previo. La rapidez del avance enemigo hacía imposible completar la movilización completa que se había planeado meses atrás. Muchas divisiones seguían incompletas y los jefes locales tenían que reorganizar sus efectivos sin manuales ni procedimientos claros. El alto mando polaco intentó establecer una línea de resistencia a lo largo del Vístula, pero la llegada desordenada de tropas dificultó esa intención. En algunos tramos del río, los puentes ya habían sido destruidos o estaban bajo vigilancia constante. Aún así, se intentó crear un frente nuevo usando unidades mixtas y lo que quedaba de los cuerpos más castigados. Al mismo tiempo, los contactos con los aliados no traían respuestas útiles. Desde París y Londres llegaban mensajes de aliento, pero sin detalles concretos sobre acciones inmediatas. La expectativa de un apoyo externo comenzaba a perder fuerza en los informes internos, aunque oficialmente se seguía contando con él. El colapso de las líneas de comunicación, la fragmentación de las unidades, la lentitud de los traslados y la ausencia de reacción aliada crearon un panorama en el que ya no era posible mantener una estrategia centralizada. Cada grupo operaba con la información que tenía al alcance, y en los cuarteles solo se recopilaban datos fragmentarios. En ese entorno, la capacidad de reacción se redujo a intentos locales sin impacto en el conjunto. En paralelo, las ciudades más importantes empezaban a prepararse para recibir a miles de soldados replegados desde los frentes, pero los trenes estaban ocupados, los caminos llenos y la incertidumbre dominaba cada decisión. Del este y del oeste, la doble invasión y el fin. Cuando todavía se combatía en el frente occidental, otro avance inesperado desbordó las defensas polacas por la retaguardia. El 17 de septiembre, tropas de la Unión Soviética cruzaron la frontera oriental sin una declaración formal de guerra. Lo hicieron en columnas organizadas, moviéndose con rapidez sobre territorios apenas defendidos. Desde el primer momento, las fuerzas del Kremlin evitaron enfrentamientos con los alemanes, desplazándose por sectores que no habían sido tomados aún por la Wehrmacht, cumpliendo así los términos pactados semanas antes en secreto. El gobierno de Varsovia, ya desbordado por los ataques desde el oeste, se encontró rodeado. El plan de escape hacia Rumanía se activó de inmediato. Ese mismo día, las máximas autoridades civiles y militares abandonaron el país cruzando por Kuti, dejando a los restos del ejército sin una cadena de mando unificada. Las fuerzas soviéticas no encontraron resistencia organizada. En muchas aldeas, la población local, sobre todo ucranianos y bielorrusos, observaba en silencio o colaboraba con las nuevas tropas que izaban banderas rojas. Las unidades polacas que aún operaban en la región oriental quedaron desconectadas y algunas se desarmaron sin combatir, mientras que otras fueron rodeadas y capturadas.
Al mismo tiempo, desde el oeste, la presión alemana continuaba sin pausa. Las fuerzas blindadas seguían cortando líneas ferroviarias y tomando puntos estratégicos, mientras la aviación bombardeaba rutas por donde intentaban huir soldados y civiles. Varsovia, cercada desde días antes, resistía los ataques con artillería pesada y bombardeos diarios. La ciudad, densamente poblada y sin servicios básicos, sufría cada hora los efectos del sitio. En paralelo, en Brest-Litovsk, representantes de los dos ejércitos victoriosos realizaron una ceremonia conjunta. Comandantes alemanes y soviéticos desfilaron en la plaza principal intercambiando saludos y coordinando el traspaso de sectores previamente definidos. Allí mismo, en el terreno, se aplicaron los ajustes a la línea divisoria entre ambas potencias. El acuerdo, inicialmente trazado sobre mapas durante el verano, se redibujó para permitir un control más eficiente. Algunos pueblos que habían sido tomados por la Wehrmacht fueron cedidos a las fuerzas del Kremlin, mientras que otros puntos fueron mantenidos por los alemanes para asegurar vías logísticas. En ese contexto, la cooperación entre ambas fuerzas se hizo visible en otras ciudades como Lwów y Grodno, donde se ejecutaron operaciones coordinadas para garantizar la ocupación completa sin interferencias. En las regiones del sur, las últimas formaciones polacas quedaron atrapadas entre dos ofensivas simultáneas. Desde el este, columnas del Ejército Rojo avanzaban desde Volinia y Galicia Oriental, ocupando zonas claves sin encontrar oposición organizada. Las rutas de huida eran bloqueadas una tras otra. Sin contacto con el mando ni acceso a recursos básicos, los destacamentos perdían cohesión rápidamente. Algunos intentaron salir del país atravesando bosques y ríos hacia Lituania o Hungría, desechando lo que no podían cargar. Al mismo tiempo, patrullas soviéticas interceptaban a quienes se movían fuera de los caminos principales, y miles de militares y civiles fueron conducidos hacia zonas bajo control del Kremlin sin posibilidad de retorno. El 28 de septiembre, después de más de 2 semanas de sitio, Varsovia se rindió. La ciudad, desbordada por el colapso urbano y sin esperanza de apoyo externo, no podía resistir más. La decisión de cesar el combate fue tomada por los mandos locales al comprobar que prolongar la lucha solo agravaría el sufrimiento civil sin alterar el resultado. La resistencia, aunque agotada, se mantuvo hasta el último momento como gesto de dignidad ante un enemigo que ya controlaba todo lo que rodeaba la capital. Con el avance concluido y sin focos de resistencia significativos, la ocupación del territorio era ya un hecho irreversible. Las estructuras centrales habían colapsado y el poder efectivo estaba en manos de los nuevos controladores extranjeros. En muchos pueblos cercanos a las antiguas fronteras internas, los habitantes observaban los primeros cambios sin comprender del todo qué autoridad regía ahora sus vidas. Mientras las tropas establecían controles, depósitos y comandos administrativos, la vida cotidiana se paralizaba en espera de órdenes que llegaban en otro idioma, con otras reglas. No existía una transición clara, solo un silencio de poder, donde lo anterior había desaparecido y lo nuevo aún no mostraba del todo su forma. La cooperación entre ambas potencias no se limitó al terreno militar. Se intercambiaron listas de enemigos comunes, se coordinaron arrestos y se compartió información sobre movimientos residuales. Oficiales polacos capturados por los alemanes fueron entregados a los soviéticos si residían en zonas que ahora estaban bajo su control. Lo mismo ocurrió en sentido contrario. Esta colaboración silenciosa, aunque temporal, tuvo consecuencias directas para miles de personas que fueron trasladadas a campos o ejecutadas sin juicio. Al mismo tiempo, ambas potencias iniciaron procesos de propaganda interna presentando su intervención como necesaria y legítima. En Berlín se habló de restaurar el orden frente al caos. En Moscú, de proteger a las minorías y garantizar la seguridad regional. Con la rendición de los últimos focos de resistencia a principios de octubre, la campaña militar se dio por concluida. En apenas 5 semanas, un país de más de 30 millones de habitantes había desaparecido del mapa político europeo. La invasión doble, ejecutada con precisión y sin coordinación oficial entre los aliados invasores, había logrado su propósito sin que las potencias occidentales intervinieran de forma directa. Francia y el Reino Unido, aunque formalmente en guerra con Alemania, no llevaron a cabo ofensiva alguna en el frente occidental durante ese periodo. Polonia quedó abandonada, fragmentada y ocupada por completo.
Desde ese momento, comenzó una nueva etapa bajo regímenes opuestos, pero con métodos similares de control y represión. En los territorios ocupados, la vida cotidiana cambió de forma inmediata, y para millones de personas, el futuro quedó sellado bajo una ocupación extranjera sin fecha de final. Así se cerró la campaña de septiembre, con un país desmembrado por dos potencias que semanas antes habían firmado un pacto secreto. Las tropas alemanas y soviéticas, que entraron desde extremos opuestos, se encontraron en el centro y sellaron allí la desaparición temporal de una nación que había resistido hasta donde pudo. La guerra no había hecho más que comenzar, pero para Polonia, la etapa inicial ya había dejado cicatrices profundas y heridas abiertas que no sanarían pronto. Esclavitud, genocidio y silencio occidental, el futuro que permitieron tras la ocupación alemana. Los cuadros del partido nazi pusieron en marcha un sistema de selección masiva de polacos destinados a ser trasladados al Reich como mano de obra forzada, además de escoger a mujeres jóvenes que serían empleadas como sirvientas. Hitler dejó claro al jefe del ejército, el general Walter von Brauchitsch, que el objetivo era disponer de trabajadores baratos y despojar a Alemania de lo que él calificaba de Etwas. Los niños de cabello rubio que encajaban en el canonario fueron separados de sus familias y enviados a territorio alemán para ser adoptados. Al mismo tiempo, Albert Förster, Gauleiter de Prusia Occidental Danzig, provocó duras críticas entre los sectores más radicales del régimen al autorizar que un gran número de polacos fuese reclasificado como germanos. Aunque este proceso resultaba humillante, para muchos significó la única alternativa para evitar la expulsión y conservar sus bienes. Aún así, los hombres no pudieron escapar por mucho tiempo. Pronto serían reclutados a la fuerza para integrar las filas de la Wehrmacht. El 4 de octubre, Hitler proclamó una amnistía general que eximía de culpa a los soldados implicados en asesinatos de prisioneros y civiles. Oficialmente, esas acciones fueron justificadas como una reacción al odio acumulado por las supuestas atrocidades polacas. Sin embargo, dentro del ejército no todos compartían esa visión. Numerosos oficiales manifestaron incomodidad ante lo que interpretaban como un debilitamiento de la disciplina. Uno de los testimonios más claros apareció en la carta de un comandante de artillería, quien describía escenas dantescas. Hemos contemplado horrores en los que soldados alemanes saquean e incendian viviendas, asesinan y roban sin medir las consecuencias. En sus palabras quedaba reflejada la indignación de quienes veían a hombres adultos actuar sin conciencia de sus actos, violando las normas básicas y mancillando lo que, en teoría, debía ser el honor del soldado alemán. El teniente general Johannes Blaskowitz, al mando del 8º Ejército, elevó fuertes protestas contra las matanzas de civiles que estaban llevando a cabo la SS junto con sus auxiliares de la Sicherheitspolizei, Policía de Seguridad, y el Volksdeutscher Selbstschutz. Cuando Hitler escuchó su informe, reaccionó con furia y le espetó que no se podía librar una guerra con las normas del Ejército de Salvación. Cualquier otra queja de los mandos militares era recibida con sarcasmo y desprecio. A pesar de ello, muchos oficiales alemanes compartían la idea de que Polonia no tenía derecho a existir. Ninguno de ellos se opuso a la invasión por razones éticas, y varios veteranos, antiguos miembros del Freikorps tras la Primera Guerra Mundial, recordaban sus violentos choques fronterizos con los polacos en Silesia. La campaña en Polonia y lo que le siguió funcionó como un ensayo general de la futura Rassenkrieg, guerra racial, que Hitler preparaba contra la Unión Soviética. Aproximadamente 45.000 personas, entre polacos y judíos, murieron a manos de tropas regulares alemanas. Los Einsatzgruppen de la SS fusilaron con ametralladoras a pacientes de hospitales psiquiátricos. Bajo el nombre secreto de Operación Tannenberg, se dispuso que un destacamento de estos grupos especiales operara en la retaguardia de cada ejército con la misión de eliminar o capturar a aristócratas, jueces, periodistas, profesores y cualquier figura que pudiera convertirse en líder de una resistencia polaca. El 19 de septiembre, Reinhard Heydrich informó sin ambigüedades al general Franz Halder de que se emprendería una limpieza: judíos, intelectuales, sacerdotes y aristócratas. En un principio, estas acciones de terror fueron desordenadas, especialmente las cometidas por milicias de la minoría germana local,
pero hacia finales de 1939 empezaron a adquirir un carácter más sistemático y organizado. Aunque Hitler jamás ocultó su odio visceral hacia los judíos, el exterminio sistemático e industrial que comenzó en 1942 no fue desde el inicio parte de un plan claramente diseñado. Su antisemitismo enfermizo lo llevaba a repetir la idea de que Europa debía ser farsa de toda presencia judía, pero antes del estallido de la guerra, sus proyectos apuntaban más a una presión insoportable que forzara la emigración, no a la aniquilación física. La llamada política nazi frente a la cuestión judía nunca fue uniforme. En realidad, hablar de política puede ser engañoso si se tiene en cuenta el caos institucional del Tercer Reich. El desdén de Hitler por los asuntos administrativos permitió la aparición de una maraña de organismos y ministerios que competían entre sí. Las tensiones entre Gauleiter, la SS, los jerarcas del partido y el propio ejército derivaron en una desconcertante falta de coordinación, en abierta contradicción con la imagen de disciplina y eficacia que el régimen pretendía proyectar. Bastaba un comentario improvisado del Führer o el deseo de adelantarse a lo que se creía que él quería para que distintos funcionarios y autoridades pusieran en marcha medidas y proyectos por su cuenta, sin consultar con otras instancias ni preocuparse por la coherencia general. El 21 de septiembre de 1939, Reinhard Heydrich dictó una directriz que fijaba las medidas preliminares respecto a la población judía de Polonia, que antes de la invasión ascendía a unos 3,5 millones de personas, cerca del 10% de la población total, la proporción más alta de Europa. En la zona controlada por los soviéticos había alrededor de 1,5 millones, a los que se sumaron otros 350.000 que huyeron hacia el este ante el avance de la Wehrmacht. Según la orden, los judíos que quedaban bajo ocupación alemana debían ser concentrados en grandes ciudades con buenas conexiones ferroviarias, preparando así desplazamientos masivos. El 30 de octubre, Himmler dispuso que los judíos del Gau del Warta fueran trasladados sin demora al territorio administrado por el Generalgouvernement. Las viviendas que dejaban debían entregarse a colonos Volksdeutsche, muchos de los cuales jamás habían vivido en el Reich y cuyo idioma apenas resultaba inteligible para los alemanes. Hans Frank, que gobernaba de manera autoritaria y corrupta desde el castillo de Cracovia, reaccionó con ira al enterarse de que tendría que recibir a cientos de miles de judíos y polacos desplazados. No existía ningún plan para alojar o alimentar a esas masas humanas, ni se había previsto qué hacer con ellas. En teoría, los judíos en condiciones de trabajar serían explotados como mano de obra esclava, mientras que los demás serían confinados de manera temporal en guetos urbanos hasta que se les pudiera reasentar. En la práctica, la reclusión en guetos, sin recursos ni alimentos suficientes, llevó a que muchos murieran de hambre o de enfermedades. Aunque aún no se trataba de un programa de exterminio sistemático, aquellas decisiones representaron un paso crucial hacia esa dirección. Las dificultades que implicaba trasladar a millones de personas a una supuesta CIA que nunca llegaba a definirse, llevaron a considerar cada vez con mayor seriedad la idea de que eliminarlos podría resultar más sencillo que reubicarlos. Entre las primeras decisiones de Hans Frank al asumir como gobernador general de Polonia, estuvo la de retirar personalmente el águila de plata que coronaba el Castillo Real de Varsovia, al que vinculaba con la supuesta opresión ejercida por los polacos sobre el pueblo alemán. Tampoco mostró interés alguno en la reconstrucción de las ruinas del centro de la capital, devastado por los bombardeos de la Luftwaffe, y trasladó la sede administrativa a Cracovia, instalándose en el castillo de Wawel. La función esencial de Frank, al frente del gobierno general, consistió en desmantelar la identidad cultural polaca. Mientras promovía la cultura germana mediante la apertura de teatros, cines, librerías y museos dedicados al arte alemán, se empeñaba en marginar el idioma polaco y en confiscar los aparatos de radio, prohibiendo su posesión para impedir que la población pudiera escuchar su lengua, salvo a través de altavoces callejeros que transmitían en polaco las victorias alemanas. En poco tiempo ordenó el cierre de todos los escenarios, prohibiendo representaciones de obras teatrales, canciones populares, conciertos en cafés y cualquier expresión de la música tradicional, incluso la de Chopin. Además, impuso restricciones que buscaban humillar y someter.
A los polacos se les prohibió practicar deportes, viajar en trenes, utilizar restaurantes o sentarse en bancos de parques que quedaron reservados exclusivamente para los alemanes. Su objetivo declarado era debilitar la capacidad intelectual y moral de la población, fomentando en su lugar el alcoholismo, el aborto y espectáculos teatrales basados únicamente en el sexo y el erotismo. Otro de los crímenes en los que Hans Frank tuvo participación directa fue en el desarrollo del Holocausto. Fue él quien impulsó la idea de concentrar a decenas de miles de judíos en un territorio aislado, situado en la llamada Reserva de Lublin, al sureste de Polonia. También fue responsable de la creación del gueto de Varsovia, donde desde 1940 fueron hacinadas unas 400.000 personas de origen judío, que más tarde serían deportadas a los campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibor. En documentos oficiales aparece la firma de Frank, autorizando medidas que condujeron a la muerte de cerca de 1 millón de judíos durante la Shoah, además de ordenar el envío de unos 2 millones de polacos como trabajadores forzados al Reich, donde fueron explotados casi como esclavos en fábricas destinadas a abastecer la maquinaria militar alemana. Aunque participó activamente en el sometimiento de la población polaca y en la represión de su cultura, prohibiendo sus tradiciones, desplazando comunidades enteras y contribuyendo al genocidio, Frank mantenía un contradictorio conflicto interno. Personalmente no sentía un odio profundo hacia los polacos, pero se mostraba incapaz de desobedecer las órdenes provenientes de Berlín. El ejemplo más revelador de esa tensión se produjo en 1942, cuando Heinrich Himmler le planteó un plan para deportar a toda la población polaca a un territorio que se crearía en una Rusia derrotada. Frank se opuso a la idea, lo que derivó en que el 5 de marzo fuera sometido a un tribunal disciplinario de las SS. No obstante, logró salir prácticamente indemne, pues la única sanción fue aceptar la supervisión de un inspector del NSDAP dentro de la administración del gobierno general. El creciente poder de las SS dentro del gobierno general terminó generando enfrentamientos con Hans Frank, quien llegó a manifestar públicamente su oposición a Himmler en varios discursos pronunciados en Berlín, Viena, Múnich y Heidelberg. Cuando Hitler tuvo conocimiento de estos episodios, el 16 de agosto, le prohibió participar en actos públicos y el 24 de ese mismo mes lo sancionó con dureza, despojándolo de todos sus cargos en el NSDAP. La decisión enfureció a Frank, que presentó su dimisión como jefe del gobierno general de Polonia, pero el Führer rechazó su renuncia y lo obligó a permanecer en el puesto como Gauleiter. A partir de 1943, el gobierno general bajo la dirección de Frank obtuvo de Hitler cierta flexibilidad para aplicar una política algo más conciliadora hacia los polacos. En la provincia de Galitzia, recientemente incorporada y situada en Ucrania occidental, no dudó en ocasiones en proveer de armas y suministros a sectores de la resistencia polaca para contrarrestar a los insurgentes nacionalistas del ejército insurgente ucraniano. Sin embargo, aquel viraje resultó inútil. El 15 de octubre de 1944, las tropas del Ejército Rojo entraron en Polonia, y poco antes de la retirada alemana, el gobierno general quedó oficialmente disuelto. Aunque los saqueos, las ejecuciones, los asesinatos y el desorden volvían insoportable la vida en las zonas bajo dominio nazi en Polonia, al otro lado de la nueva frontera, en la parte controlada por los soviéticos, los polacos tampoco encontraron mejores condiciones. El resentimiento de Stalin hacia Polonia se arrastraba desde la guerra polaco-soviética y la derrota que sufrió el Ejército Rojo en la Batalla de Varsovia de 1920, conocida por los polacos como el Milagro del Vístula. En aquella ocasión, Stalin fue duramente cuestionado por no haber asegurado el apoyo del primer ejército de caballería a las fuerzas del mariscal Mijaíl Tuchachevski, un error de consecuencias graves. Años después, en 1937, aprovechó las purgas para ordenar la ejecución de Tuchachevski con cargos fabricados, iniciando así la sangrienta depuración del Ejército Rojo.
Durante la década de 1930, el NKVD, en su campaña de acusaciones de espionaje, encontró un blanco fácil en la gran comunidad polaca que residía en la Unión Soviética, integrada en buena parte por militantes comunistas, quienes fueron perseguidos y utilizados como chivos expiatorios en los procesos represivos. Nikolai Yezhov, al frente del NKVD durante el Gran Terror, desarrolló una auténtica obsesión con supuestas conspiraciones polacas. En el marco de la Orden 00485, emitida el 11 de agosto de 1937, los polacos quedaron definidos de manera implícita como enemigos del Estado. Tras apenas 20 días de arrestos, torturas y fusilamientos, Yezhov entregó un informe a Stalin, quien respondió con aprobación. «Excelente. Continúa rastreando y limpiando entre esta basura polaca. Elimínala por el bien de la Unión Soviética». La campaña específicamente dirigida contra los polacos durante el Gran Terror llevó a la detención de 143.810 personas acusadas de espionaje, de las cuales 111.091 fueron ejecutadas. La probabilidad de que un ciudadano polaco terminara fusilado en ese periodo era 40 veces mayor que la de cualquier otro habitante de la URSS. Según lo estipulado en el Tratado de Riga de 1921, que puso fin a la guerra polaco-soviética, Polonia se había quedado con territorios del oeste de Bielorrusia y de Ucrania, colonizándolos con veteranos de las legiones del mariscal Józef Piłsudski. Sin embargo, tras la entrada del Ejército Rojo en el otoño de 1939, más de 5 millones de polacos pasaron a estar bajo dominio soviético. Para Moscú, cualquier expresión de patriotismo polaco era, por definición, contrarrevolucionaria. El NKVD detuvo entonces a 109.400 personas, de las cuales la mayoría acabó en el Gulag, y 8.513 fueron ejecutadas. La represión soviética se cebó en todos aquellos capaces de encarnar o preservar el espíritu nacional polaco: propietarios de tierras, abogados, maestros, sacerdotes, periodistas, oficiales y funcionarios. Se trató de una estrategia consciente de lucha de clases y de eliminación de las élites nacionales. La Polonia oriental ocupada por los soviéticos fue repartida, la zona septentrional anexionada a Bielorrusia y la meridional incorporada a Ucrania. Las deportaciones masivas hacia Siberia y Asia Central se iniciaron el 10 de febrero de 1940. Bajo temperaturas que caían por debajo de los menos 30 grados Celsius, regimientos de fusileros del NKVD escoltaron a 139.794 polacos que integraban la primera oleada. A gritos y con culatazos en las puertas, se notificaba a las familias seleccionadas cuál sería su nuevo destino. Soldados del Ejército Rojo, acompañados por milicianos ucranianos y dirigidos por un oficial del NKVD, irrumpían en los hogares apuntando con sus armas y lanzando amenazas. Revisaban armarios, volteaban colchones y buscaban supuestas armas escondidas. A la familia Adamczyk, un oficial les espetó: «Sois parte de la élite polaca, los amos y señores. Sois enemigos del pueblo». Entre las frases más repetidas por los agentes, destacaba una que condensaba la lógica de la represión soviética: «Quien ha sido polaco siempre será un kulak». A las familias apenas se les concedían unos minutos para alistarse a la fuerza al penoso traslado, lo que las obligaba a dejar atrás sus casas y granjas sin posibilidad de resistencia. La mayoría quedaba paralizada ante semejante destino. Los hombres, fuesen adultos o niños, eran forzados a arrodillarse contra la pared, mientras las mujeres recogían a toda prisa lo poco que podían cargar. Una máquina de coser que tal vez les permitiera ganarse la vida en el exilio, utensilios de cocina, ropa de cama, retratos familiares, una muñeca de trapo o libros escolares. Algunos soldados soviéticos mostraban abiertamente su incomodidad y en voz baja llegaban a disculparse. En casos aislados, se permitió a las familias ordeñar una vaca o sacrificar una gallina o un cerdo pequeño para contar con algo de alimento en el viaje que les esperaba. 3 semanas encerrados en vagones de ganado. Todo lo demás debía ser abandonado. Así comenzó una nueva diáspora polaca, marcada por el desarraigo forzoso y el sufrimiento.